políticas de incentivo de la cultura que continuaron en el siglo XX y de las que me referiré más adelante. Hay también lenguas demediadas, ¿no? Lenguas, además de las lenguas distintas, lenguas demediadas y lenguas delimitadas. Lenguas demediadas porque han perdido esferas sociales, no son lenguas que se hablen en la administración pública, en la economía, en los medios de comunicación, pero siguen hablándose en las comunidades. Como por ejemplo en la Afara de Cáceres, las falas aragonesas, el Astur, el asturiano, y poco a poco pues van recuperando esferas públicas, aunque con mucha dificultad. Y luego, lenguas debilitadas, como es el caso de Tungusavi, que cuando llegue a México era la única lengua en un extenso territorio. La mayoría de los hablantes solo conocían Tungusavi, eran monolingües. Sin embargo, el proceso de la globalización, que no empezó hace 20 o 30 años, sino que empezó con la conquista de América, pues el proceso de la globalización que han liderado los países europeos y que han convertido el planeta por fases en color de la cultura y de la lengua de los imperios que se han sucedido. La globalización, actualmente estamos todavía bajo el influjo del imperio norteamericano, ¿no? El imperio USA, digamos. Pues estas lenguas van sufriendo cada vez más erosión, ¿no? Y por supuesto también el español ha ido imponiéndose como cultura dominante en un proceso que ha durado 6 siglos. Y dentro de ese proceso estuvieron como protagonistas los colonos, después la República Mexicana, una vez independizada, porque al proclamarse la independencia, 2/3 partes de la población de México era indígena. Sin embargo, ahora es apenas entre un 10 y un 12% de la población. Significa muchos millones de personas. Pero bueno, pues, está claro que la cultura dominante ha seguido con su rodillo aplastando las culturas de otros pueblos originarios. Ahora nos toca revitalizar, revigorizar, revivir, dependiendo de cuál sea la lengua. Bueno, aquí tenéis datos sobre el Kaurna. Es una lengua que han llegado a las 50 personas, y son personas que han recuperado la lengua. No es su lengua materna, están aprendiendo la lengua de su pueblo como segunda lengua. Entonces será en la próxima generación cuando empiece a haber ejemplos de verdaderos hablantes de Kaurna, que lo aprenden en su propio hogar. Guanaparna, Kaurna, dejar hablar, ¿no? Dejar que el Kaurna se hable, dejarnos hablar Kaurna. Hay una reclaiming languages, es la otra cara de lo que estamos diciendo, ¿no? Sí, podemos tomar conciencia sobre la situación de lenguas en peligro, de lenguas amenazadas, pero también tenemos que tomar postura y adoptar un compromiso humano, político, con el futuro de estas lenguas culturales. Y para eso, quienes pueden hacerlo, quienes son protagonistas y nosotros acompañantes, son los propios pueblos. Reclamar sus derechos lingüísticos y más que eso, reclamar su derecho a existir. La UNESCO lleva ya varias décadas promoviendo la recuperación de la lengua, teniendo en cuenta que ahora mismo el proceso no tiende a la recuperación, sino que tiende a la desaparición. Entonces hay 6.000 lenguas en peligro de 7.000. Estamos hablando de que el 90% de las lenguas del mundo están en riesgo. Aunque el número de hablantes total, es decir, claro, aunque la capacidad de los humanos de comunicarse no está en riesgo, pero sí va a ser limitada por la desaparición de esas lenguas. Hay varios grados de
peligro, desde la lengua sana hasta la lengua vulnerable, donde muchos niños aprenden la lengua y la hablan, pero en situación de diglosia. Solo se habla en el ámbito doméstico, no se habla en los ámbitos públicos. La lengua amenazada, definitivamente amenazada, los niños no están aprendiendo, no se transmite la lengua de madre a hija e hijo, gravemente amenazada. Solo los abuelos y las generaciones más viejas la hablan, mientras que la media edad, los padres que están teniendo hijos, ya no la hablan aunque la entiendan. Y no pueden hablar con los niños. No existe la posibilidad de que se la transmitan. Críticamente, una amenaza alerta roja, digamos, cuando la lengua empieza a perder consistencia, como si el reino de la nada se la estuviera devorando, cuando empiezan a perder estructura gramatical y vocabulario, y solo se transmite parcialmente y se habla con muy poca frecuencia. O la lengua realmente extinta, cuando ya no hay hablantes. Pero, como acabamos de ver, y por eso empecé con ese ejemplo, eso no significa que la lengua haya pasado es decir, haya desaparecido debajo de la tierra, porque durante los últimos 3 siglos ha habido un proceso de documentación de la lengua. Y en ese proceso de documentación, paradójicamente, incluso han intervenido los propios colonizadores. Bueno, esto es lo mismo, exactamente eso es lo que... Seguimos. ¿Cómo se establece cuál es la situación de las lenguas, su grado de vitalidad? A partir de varios criterios. Aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 criterios. Hay otras organizaciones que añaden otros que también son relevantes, pero yo creo que esos son suficientes para darnos cuenta de, efectivamente, para darnos cuenta de qué es lo que hay que revitalizar y dónde hay que incidir para recuperar la plenitud de funcionalidad, valor de una lengua. Número absoluto de hablantes, por supuesto tenemos que procurar que haya más hablantes. La transmisión intergeneracional, hay que hacer lo posible para que las familias se la transmitan a sus hijos. La actitud de los miembros acerca de su propia lengua, recuperar, y fijaos que de eso en el proyecto de Tatiago hablábamos desde el principio, pero no lo veíamos algo material, un hecho material, y sin embargo tiene una gran influencia en la vitalidad de la lengua. Y eso es lo que nosotros también queremos, a eso queremos contribuir junto a estos otros objetivos, ¿no? Que los hablantes tengan una autoestima y se reconozcan portadores de un tesoro, ¿no? Pero un tesoro vivo que es necesario transmitir. La capacidad de cambiar de dominio, es decir, que la lengua se use en distintos registros de esferas sociales, las actitudes, que las instituciones y los gobiernos apoyen el uso de estas lenguas y que se declare y efectivamente así se realicen así como lenguas cooficiales u oficiales en su territorio. El tipo y la calidad de la documentación realizada, la posibilidad de instituir, crear y de desarrollar medios de comunicación, social media, medios sociales con las nuevas tecnologías en las lenguas originarias, la disponibilidad de materiales para la educación y la alfabetización en la lengua originaria, y la proporción, quizá debemos vincularse, no solo el número total de hablantes, sino también la proporción de hablantes respecto al total de la población. Ciertamente, cuando la lengua ha perdido su territorio, es todavía más difícil, ¿no? Es decir,
Entonces es cuando se habla de lenguas minorizadas, lenguas minoritarias. Pero en el caso de América Latina, la mayor parte de las lenguas están asociadas a un territorio, y en ese territorio son, todavía se hablan, la utiliza la mayoría de la población. Entonces yo digo que la respuesta, o el modo en que se configuran las demás dimensiones de la revitalización, depende de la realidad de cada lengua. En el caso de las lenguas amerindias, lo que hay que hacer es potenciar las reivindicaciones de autorregulación, autoadministración, autonomía de los pueblos que en un territorio siguen siendo los habitantes mayoritarios. Mira, estas son las lenguas que en el Atlas que ha elaborado la UNESCO, sigue elaborando la UNESCO, el Atlas de las lenguas amenazadas, estaría en mejor situación. Son de todas las que hay clasificadas, hay 2.500 por ahí clasificadas, amenazadas son 6.000. O sea, hay muchísimo trabajo por hacer. Las lenguas que tienen entre 5 millones y 10 millones de hablantes están en Italia, según este Atlas, que ya digo que es parcial, todavía está por hacer. Y son el siciliano y el napolitano, ¿no? Son, efectivamente, cuando se unificó Italia, ya sabéis que fue el piamontés, la variante de la lengua que se estableció como nacional, ¿no? Pero había otras variantes del italiano que deberían subsistir. Continuamos. De 1 millón aquí he puesto 10 millones, en realidad serían 5 millones. De 1 millón a 5 millones. Ya ves que empiezan a aparecer lenguas en peligro. Decíamos lenguas que solo se hablan en la esfera doméstica. Pero, no sé, pues el número no es muy grande, 33. Entre 1 millón y 5 millones. Algunas lenguas ameríndias, en fin. Lenguas europeas, muchas lenguas europeas. Continuamos. Entre 100.000 y 1 millón. Tenemos 145 lenguas. Aquí ya aparece el color rojo. Seriamente en peligro. Aunque haya 800.000 hablantes, puede ser que una lengua esté en la última fase de digestión por parte de la cultura dominante. Entonces, significa que los hablantes se han convencido, por ejemplo, de que su lengua no es valiosa y, aunque les parezca familiar, entrañable hablarla en el hogar, no la están transmitiendo a la siguiente generación. Siguiente. De 10.000 a 100.000. Aquí ya empiezan a aparecer puntos todavía más oscuros, ¿no? Situación crítica, que como veis se concentra en sureste de Asia y todavía no en América, pero vamos a ver que en la siguiente aquí hay muchas lenguas amerindias. En este, como decíamos, entre 10.000 y 100.000 hablantes, la comunidad se puede considerar pequeña, ¿no? Sobre todo si es una comunidad que cada vez disminuye más. Si el número de hablantes disminuye más. Otra cosa es si se aumentara o se mantuviera. Y eso es lo que estamos viendo. En algunos casos probablemente está aumentando. Vemos el colorcito blanco, en otros solo se mantiene y en otros está disminuyendo. Porque la lengua ya no se usa ni siquiera la vida familiar de modo cotidiano, sino solo como una referencia folclórica. Solo fragmentos de la lengua y al perder esferas de uso, como si parte del universo se estuviera desintegrando, pues la lengua está a punto de desaparecer en una generación. Seguimos. Bueno, mira, de 1.000 a 10.000 hablantes es un montón de lenguas. Un montón de lenguas. En estas habría que incluir, por ejemplo, el Tunsavi
Tusavi, ya sabéis que se dice que hay 60 variantes de Tusavi, otros, los propios mixtecos dicen que no, que son 5, 4, quizás 3, pensando en cómo se puede normalizar la lengua en ese proceso de revitalización, cuando ya se ha documentado lo suficiente para que se pueda llevar a las escuelas, que es un paso esencial en el proceso de recuperar la lengua. Pero en realidad esas variantes tienen valor, hay que documentarlas y lo ideal sería que pudieran sostenerse en el tiempo, aunque se normalice una variante artificial del Tusavi para enseñar a las escuelas. Eso es perfectamente compatible con la universidad. De hecho, está ocurriendo la normalización del catalán, del vasco, o del quechua, o quichua, o del aymara, allá donde los procesos de revitalización de la lengua han avanzado mucho. Y la diversidad no ha desaparecido, solo que ahora hay un estándar. Hay un estándar lingüístico que permite comunicarse a todos los hablantes de esa lengua. En español ocurre lo mismo. Si nosotros no compartimos un estándar, nos podemos ir a Chile y no entender nada de lo que nos diga un señor que vive en una comunidad rural chilena. No nos enteramos de nada. A no ser que llevemos tiempo viviendo en la región. Tendríamos que aprender la lengua de esa región. Y esa diversidad es valiosa. Entonces hay muchos de estos puntos se refieren a variantes de lenguas que no se han normalizado. Por lo tanto, si desaparecen las variantes, desaparecen la lengua. Y eso está pasando con el Tumusao. Hay variantes de la lengua que están desapareciendo. Es como si el reino de la nada estuviera rodeando, sitiando, ¿no?, a la Mixteca, y por la periferia y en los núcleos urbanos empezará a desaparecer. ¿No? Continuamos. De 100 a 1000 hablantes, pues aquí ya aparece incluso el color negro. Sí, así. Ahora, aquí es de 0 a 100. Pues porque incluso aunque haya hablantes lingües, puede ser que no lo hablen. El otro día me lo compartía un colega de Twitter vasco. Por cierto, estaría muy bien que pudiéramos colaborar con instituciones vascas, porque son las que están promoviendo en España, las únicas instituciones, gobiernos que están promoviendo proyectos para revitalizar lenguas en otros países. Son el gobierno de Euskadi, por razones culturales, ¿no? y podríamos apoyar, buscar apoyo para nuestro proyecto de Tusavi allí, y para el proyecto de apoyo a otras lenguas amenazadas, ¿no?, a otras lenguas originarias en cualquier lugar del planeta. Continuamos. Aquí están las lenguas declaradas extintas desde 1950. No incluimos las que se extinguieron antes. 230. El número es mayor, porque ya digo que el corpus que aquí se maneja son 2.500 lenguas de un total de 6.000. Si incluimos las que desaparecieron antes, pues muchísimas más. Bueno, ¿quién es el monstruo devorador de lenguas? ¿Está aquí? ¿Está aquí el monstruo devorador de lenguas? ¿Seguimos? Yo o tú. Muchas veces el azar nos convierte en una situación histórica, la que sea, nos convierte en buenos o malos, ¿no? Hemos caído en una familia, yo por ejemplo, yo soy de familia roja, o sea, mi familia era roja, incluso que tuviera una abuela muy católica, ¿no? Y bueno, yo estoy acostumbrado a ver lo bueno sobre lo rojo, pero a lo largo de la vida he visto que también hay personas que prefieren de las tradiciones, en España me refiero, que llevan su memoria adelante, ¿no? Digo, a veces me pobrecito, no tenía que cargar con la memoria de la dictadura, pobre criatura. No, ahora en serio, por ejemplo, los Juan Goytisolo es una persona, como sabéis,
es un hereje cultural todavía en España, considerado así, porque defiende la pluralidad de culturas en España, ¿no? Y que España no existe sin la España judía, sin la España morisca, sin la España revolucionaria, expulsada a lo largo de los siglos. Y todavía hoy en el presente España sigue siendo plural, una pluralidad de naciones, una pluralidad de memorias que tienen que conjuntarse. Bueno, por eso, siguiente. ¿Dónde viven las lenguas perdidas, no? Podemos, bueno, hay mucha literatura acerca de las lenguas perdidas que tienen un valor mágico, ¿no? Son sagradas, sirven para hacer conjuros, para transformar el entorno mágicamente. Yo creo que tenemos que librarnos en parte de esa cárcel mágica, ¿no? Para dedicarnos a revitalizar esa lengua. Siguiente. Creo que ese monstruo de borrar de lenguas está dentro de nosotros, ya sabéis, son los prejuicios que tenemos contra otras lenguas. Y si esto fuera un seminario, una charla acelerada, espero que lo sea en el futuro, ¿no? Que tengamos todo un día para tratar de eso tranquilamente, podríamos localizar esos prejuicios. Yo lo puedo localizar en mí mismo, ¿no? Lo podría localizar en mí. De hecho, yo como profesor de lengua española en el Instituto de Santa Lucía, he descubierto variantes que no quiero reprimir en nombre del estándar lingüístico. Pues hay variantes que parecen francesas, ¿no? Toda la costa mediterránea. En lugar de utilizar el verbo haber como auxiliar, nos hemos compuesto de utilizar el verbo ser. Aunque me fuera dicho que me hubiera dicho, sí, hay que librarse de los prejuicios, es cierto, pero están dentro de nosotros. Luego, tenemos alerta sobre nosotros mismos. Yo trabajo, ya hace muchísimos años, trabajo con refugiados e inmigrantes. He dado clases de español para extranjeros, como voluntario, y por supuesto también he trabajado intentando sensibilizar a la población que ha nacido en España acerca de la riqueza de la cultura que aportan los inmigrantes. Pero también me he enfrentado con la realidad que algunos inmigrantes tienen prejuicios sobre otros inmigrantes o sobre los gitanos, y los gitanos sobre los inmigrantes. Es decir, los prejuicios están en todas las culturas y en todas las personas. Continuamos. Como sabéis, la lengua, como antes decía, la lengua no se pierde. La capacidad de lenguaje no se pierde. Lo que se pierde son las lenguas. La lengua está escrita en los genes. Y mientras haya tres personas en comunicación, entonces la familia, digamos una Adán, Eva y Caín y Abel, pues la lengua va a estar viva. La desaparición, como veces, sería el náufrago en Marte, pero la lengua sí. Bueno, quería hacer notar que el autor de ese libro, Félix Lenguaje, Félix Currarro, profesor aquí en la Universidad de Huelva, y va a venir en el marco de esta jornada de innovación docente, vendrá el 10 de noviembre a mi clase de lingüística aplicada, ¿vale? Ya avisaré y va a dar una charla. Es verdad, por eso lo puse ahí. Porque yo estuve en una charla el año pasado. La lengua, como ya dije, está asociada a la cultura. Hay muchas acepciones de la palabra cultura, ¿no? Hay una acepción culta de la cultura y hay una acepción popular de la cultura. Continuamos. Así pues, en lugar de cultura con K, cultura única, cultura uniforme, creo que deberíamos hablar en plural de cultura y darnos cuenta de que incluso nuestra propia memoria es plural. Y nuestra participación en cualquier ámbito de la vida está contaminada de lo que hemos aprendido en otros ámbitos. Continuamos. Hay una palabra alemana que a mí me gusta, Lebenswelt, el mundo de la vida. Mundo de la vida.
compuesto por la lengua, la cultura y la personalidad, intricadamente implicadas, ¿no? Dentro de nuestro propio cerebro. Hay distintas regiones del cerebro que participan en el lenguaje, no solo las clasificadas como tales porque se encienden en determinado momento o porque están asociados como sabéis, a patologías, cuando las personas no pueden hablar, pero pueden entender, o cuando las personas pueden hablar, pero hablan de manera ilógica, ¿no? Entonces, por eso se han localizado ciertas zonas del cerebro, pero lo cierto es que todas están relacionadas dentro de nuestra participación en el mundo de la vida, ¿no? Cuando participamos en nuestro mundo de la vida. Seguimos. ¿Por qué se debilitan cuando desaparecen las lenguas? Esa es una pregunta que no es retórica, deberíamos entablar un diálogo acerca de ella, ¿no? ¿Qué es eso, Juan? Por mi parte, yo creo que una cosa que yo veo muy clara es la no sensibilización de la gente, la incomprensión del otro. El hecho de ser egoísta, que el mundo en parte nos hace ser así, como es, pero el hecho de decir, yo voy para lo mío y el resto no se queda. Y eso, si al mismo tiempo además está apoyado por un sistema, unas instituciones públicas o no públicas también, que no te ayudan en ese proceso de intentar ver al otro, eso se pierde toda la diversidad, nos encerramos en nosotros mismos. Y comprendemos solo lo nuestro y lo otro ni lo vemos. No sé, y también ocurre como en la narrativa fantástica, ¿no? Que cuando hay una parte de la persona que se debilita toda la persona. Entonces, pues está asociado a estados depresivos, trastornos mentales. No sé si todos los trastornos mentales tienen que ver con la pérdida de la propia cultura, pero estudiado mucho de ello. Y eso lo saben los que se dedican al estudio psicosocial, ¿no? Y a la psiquiatría cultural. El darwinismo lingüístico. Bueno, pues es una de las razones para que las lenguas se dividen. Una ideología igual, que llamamos darwinismo, pero algunas personas que no conocen a Darwin también la practican. O sea que no podemos estar a favor de Darwin. Bueno, pues todas las lenguas, como dice un comprometido, un activista senegalés, todas las lenguas pueden contribuir a la cultura humana global. Pero hay personas que no tienen nada claro, piensan que la cultura humana global está vinculada solo al inglés, francés, chino, español y unas cuantas lenguas más que son habladas por centenares de millones de personas. ¿Seguimos? Darwin tuvo sus problemas. Durante el viaje de Beagle iba acompañando, o lo acompañaba a él igual, dos indígenas de la Tierra del Fuego que se habían llevado para en el primer viaje del Beagle, se los habían llevado al Reino Unido y bueno, los habían tratado bien, los habían intentado vestir, incluso vestir a la moda de Inglaterra en el siglo XIX. Y había personas que consideraban que habían fracasado, digamos, ¿no? Que no se les podía civilizar. Hay que entender la mentalidad de aquella época para darse cuenta de las aberraciones, ¿no? El polvo que entonces ya empezaba a contaminar las relaciones entre los pueblos, o las contaminaba completamente, pero digo que ahora ya es todo, porque la globalización se apoya en medios tecnológicos mucho más poderosos, ¿no? Ahora, no solo se puede pensar que los fueguinos tienen una cultura menos valiosa, sino que además se les puede convencer a ellos mismos de que su cultura es menos valiosa a través de los medios de comunicación globales. Ese es el problema. Esa es la dificultad. Bueno, pues Darwin, siendo un gran biólogo, no era un gran antropólogo. Entonces, también tenía una visión etnocéntrica
de los fueguinos. Continuamos. La ley de la evolución. Veis que quizás lo que, al estado en que hemos llegado en las potencias culturales, entre comillas, es a este estadio, ¿no? De Homo sapiens hemos pasado al Homo tontoculus. Quizá no es que estemos progresando precisamente, sino que tenemos no que dar un paso atrás, sino que dar varios saltos adelante, acompañando a una gran pluralidad de culturas para superar la fase de una infancia prolongada, que es egoísta, destructiva, en un modo de infancia que nosotros hemos inventado, porque la infancia que yo conocí en la Mixteca, o que se puede conocer en muchos lugares de África, Asia, es una infancia muy generosa y muy dedicada al cuidado, no solo a las mujeres, pero principalmente, pero también los varones con sus hermanos pequeños. En fin, que no ha evolucionado hacia este tontoculus que del que tantos ejemplares hay en nuestra cultura, ¿no? Tanto es así que son completamente inconscientes de lo que hacen, ¿no? Pues yo no sabía que esto era corrupción, yo no sabía que esto destruía el medio ambiente, pues yo no sabía. Evidencia de nuestra ignorancia. Continuamos. La naturaleza está unida a la cultura, nosotros estamos arraigados en la naturaleza, somos naturaleza, y nuestro mundo de la vida, esa metáfora que es algo más, ¿no? Quizá debería completarse con lenguaje, cultura, personalidad y medio natural. Porque, como bien sabe Toño, el medio natural tiene una dimensión que no es manejable, físicamente manejable. Puede llamarse espiritual, pero se le puede llamar religiosa, se le puede llamar trascendente, paranormal. Hay gente que lo ve de muchas maneras, ¿no? Y lo cierto, no sé si habéis visto la película Avatar. ¿Habéis visto la película Avatar? Pues es la plasmación de esas intuiciones, ¿no? Sobre el hecho de que la cultura está unida a medio natural. Las lenguas cambian, no desaparecen de forma natural. O sea, lo natural no es que desaparezca. Por mucho que la ley de la evolución diga que solo sobreviven los seres más adaptados, las lenguas son cultura. Entonces, lo único que cambia, continuamos en el siguiente, lo único que cambia de manera natural en las leyes físicas, digamos, en la evolución del lenguaje, que se encuentran tanto en el mixteco como en el indoeuropeo, ¿no? Pues son, por ejemplo, los desplazamientos de la articulación, de lo que se llamaba yo en indoeuropeo, pues lo he encontrado en el Punsabi también, distintas fases del Punsabi entre varias generaciones. Aunque yo no tuviera documentación de hace 5 siglos, podría detectarlo, pero toda la documentación de hace siglos todavía no fácil. Yaská se convierte en Yaská, Yamí, pues sí, y hay otras muchas, ¿no? Hay otros muchos fenómenos. Esto es muy distinto, ¿no?, de la aculturación. La palabra aculturación, si la buscáis en internet, veréis que tiene significados positivos, negativos y neutros. Es una palabra utilizada por los antropólogos, un término de la antropología. ¿Qué os parece esta imagen? ¿Parece negativa, positiva o neutra? ¿Con qué ojos la veis vosotros? ¿Quiénes la ven positiva? Que levanten la mano. ¿Quiénes la ven negativa? Que levanten la mano. ¿Y quiénes la ven con ojos neutros? Un fenómeno cultural que provoca curiosidad. No veo con ojos. Pero creo que efectivamente lo que tenéis una visión crítica y negativa sobre la cultura, pues tenéis mucha parte de razón. Continuamos. El mestizaje en Latinoamérica es un continente mestizo en su mayor parte, ¿no? Hay países que niegan su mestizaje incluso, pero eso a lo largo de los siglos ha ido cambiando. Y de hecho la identidad nacional de los países independientes se basó en su condición mestiza, aunque hubiera una mayoría indígena. Ese es el problema. La parte positiva.
pues que esos países han convertido los símbolos, han asumido simbología, historia, memoria de los pueblos originarios como parte de su historia. ¿Cuándo comenzó México? Cuando llegaron los españoles, por favor, México llevaba milenios existiendo, ¿no? Pero no podemos decir España. O sea, no empezó la cristiandad, no es que sea la región antigua de Europa, es que España también existía cuando era árabe y judía, y España también existía cuando era ibera, pero no era la realidad política por la que hubiera que matar o pelearse con otro. Mestizaje en Latinoamérica es un fenómeno a tener en cuenta, ¿no? Se llama. Fijaos, chicano, nuyorica, Tex-Mex. El mestizaje es la cultura mestiza la que está recolonizando Estados Unidos, ¿no? Podría hablarse mucho de esto, no es nuestro tema en este momento, pero es apasionante. Hay también, además de la aculturación, por ejemplo, se trata de culturas que renuncian a la propia, pueblos que renuncian a la propia cultura para adoptar rasgos de otra cultura. Bueno, pues eso se puede convertir en sustitución por contactos de una parte de su legado, ¿no? Una parte de su herencia cultural, ¿no? En España, bueno, pues los chicanos, puertorriqueños, los que vivían, y también mexicanos, pero los que vivían ya años en un contexto anglosajón, anglocultural, pues han creado un pidgin, ¿no? La pidginización, la criollización son fenómenos propios de contacto entre culturas, donde hay una cultura dominante y otra cultura minorizada. Continuamos. También donde hay una situación de diglosia, una lengua que se usa públicamente y otra en el ámbito privado. Como sabéis, el castellano y todas las lenguas románicas son lenguas que proceden de la criollización. Es decir, que el latín hablado en estos pueblos fue transformándose por el contacto con las lenguas que había allí originariamente y con otras con las que se relacionaron, ¿no? Entonces, bueno, todas las lenguas hispánicas han desaparecido, excepto el vasco, antes de la romanización, pero el latín se ha convertido en un latín criollo en todos estos pueblos. Continuamos. ¿Qué ocurre en un estado de dominación cultural? Estamos hablando de las razones por las que se debilitan las lenguas. ¿Qué ocurre? Y hemos dicho también que las lenguas cambian, no desaparecen, excepto si se aniquilan a todos. Pues que hay idiomas e idiomenos, ¿no? Idiomas e idiomenos. Idiomas, castellano, idiomenos, las otras lenguas nacionales, que también son nacionales en otros lugares de España. El andaluz, evidentemente, ha sido considerado un idiomenos. Continuamos. Así pues, no es lo mismo bilingüismo que diglosia. Tengámoslo muy en cuenta. No es lo mismo bilingüismo que diglosia. Llegar al bilingüismo es lo que ha llegado en Cataluña, en Euskadi, ya están en situación de bilingüismo, ¿no? Y debería ser modelo para que nosotros lo hagamos habiendo recuperado el honor, hablar sin vergüenza en otros países de lo que se puede hacer, ¿no? Y ponernos a servicio, por supuesto, de lo que quieran hacer otros pueblos. Otra posibilidad, la aniquilación. En lugar de Lebensfeld, habría que hablar de Todesfeld. Mord, ya sabéis que es muerte, o mejor dicho, asesinato en alemán. Mordor, que es una imaginación monstruosa de Señor de los Anillos, ¿no? También está, por cierto, en Harry Potter. Aparece también
una construcción con mod. ¿Cuál decimos para? Vosotros Ah, claro. no. Mal. Exacto. Bueno, sin lengua, sin cultura, sin personalidad, esa es eso es lo que nos tiene que dar miedo, ¿no? Es un motivo de las imágenes, de la fantasía del terror gótico. Guerra y esclavismo. Eso es lo que han hecho los imperios, haciendo desaparecer las culturas iberas. Lo que hicimos nosotros en Caribe, haciendo desaparecer las culturas caribeñas. Lo que hicieron con los hebreos, el imperio romano, cuando los destruyó y los dispersó por el planeta, ¿no? Y otros imperios posteriormente, hasta llegar a España, hasta llegar a... Continúa. Los imperios son así. Seguimos. La palabra bárbaro, como sabéis, procede del griego. El griego significa bárbara, imita, es una onomatopeya, imita la propia ignorancia, reproduce la propia ignorancia de los griegos ante la lengua de otros pueblos. Bárbaros eran los que no hablaban griego, ya está. Y se conservó exactamente igual en el latín. De bárbaro, bárbaro. Ahora decimos, qué bárbaro, ¿no? Se dice, qué bárbaro, bárbaro. Es decir, qué chulo, ¿no? Qué bueno. Esta es la actitud típicamente bárbara. Go back to África, go back to México. Y cuando llega a un indígena americano, pues ya ¿cómo era decir? Vuelve a tu país, ¿verdad? Etnocentrismo, imperialismo, globalización. Estas son las dimensiones de ese monstruo que antes la gente me refirió. Existe, el monstruo devorador de lenguas existe. Es etnocéntrico, es imperialista y es globalizador inconsciente. O sea, es un globalizador que no se frena ante nada, ¿no? ¿Qué interés puede tener un imperio por aprender otras lenguas? Bueno, eso nos puede interesar. ¿Os acordáis de este personaje, no? Que hablaba centenares de lenguas, ¿verdad? Y no por casualidad militaba en el bando rebelde. No por casualidad en esta trama de Star Wars el que habla muchas lenguas milita en el bando rebelde. Claro, tiene que ser así porque para frenar los imperios los lingüistas tenemos que ponernos de parte del bando rebelde. Y eso no implica nada más que muchas aventuras en la vida, ¿no? No voy a hablar de eso ahora. Continuamos. ¿Es verdad? ¿Qué cambió en los imperios? ¿O qué parte de los imperios era, digamos, más humana? ¿No? ¿Cuál era su dimensión más familiar, más interior? La antropología colonial y el proselitismo religioso. Aunque parezca mentira. La antropología colonial, porque a los imperios les interesaba conocer los pueblos dominados, sobre todo cuando todavía estaban en fase sana, ¿no? La lengua estaba en fase sana. ¿Por qué? Pues porque sin conocer esas lenguas podían decir a sus espaldas sin que se enteraran, ¿no? Entonces, y luego el proselitismo religioso. No todo, por supuesto, pero no mismo proselitismo que integrismo. Todas las religiones son proselitistas, ¿no? Entonces hay que decirse de las religiones que se ha dedicado a documentar las lenguas de otros pueblos, activistas religiosos que han documentado la lengua de otros pueblos, porque tenían otra idea, y ahí aparece otra palabra que no he escrito, pero porque es muy problemática, que se llama inculturación. Incultura significa que una cultura dominante se adapta a la cultura dominante, ¿no? Pero claro, eso plantea muchos riesgos, ¿no? Plantea muchos riesgos. Quien lo haga, pues que lo haga bravamente, pero nosotros como lingüistas tenemos que hacerlo con precaución. Cuidado, esto encierra el riesgo. Lo que hay que defender es la cultura, junto con la lengua, junto con la personalidad, enteriza. El Saber Linguistics Institute es un organismo tremendamente poderoso en Estados Unidos, tremendamente poderoso, aunque como veis, pues nació de las vacaciones de algunos profesores, porque con ese nombre, Saber Linguistics, evidentemente, se iban de vacaciones a otros lugares del mundo a estudiar lenguas, ¿no? Y se traían documentación, llenaban las universidades con su documentación, lo cual está bien para nosotros en esta fase nueva, como vamos a ver ahora. Siguiente. Gracias a los datos que han recogido Saber Linguistics Institute,
se están elaborando esos atlas, que ahora están, digamos, que controla la UNESCO, con sus valores, sus principios, con la Carta de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Etnologue es una maravillosa base de datos sobre las lenguas del mundo, elaborada a partir del AI, ¿no? O el Instituto Lingüístico. Seguimos. Pero los valores han cambiado, y eso es lo que a mí más me da esperanzas, de verdad. Aunque seamos aquí un pequeño grupo, bueno, tenemos medios que utilizamos para expandir lo que hacemos, ¿no? Un pequeño grupo. Y claro, no somos más porque no tenemos apoyo institucional suficiente, porque no hay becas bien dotadas para que las personas trabajen revitalizando las lenguas, porque falta mucho por hacer, pero hay que hacerlo. Ya es parte de nuestro mundo de la vida. Nosotros nos educamos en la pluralidad, en la empatía, en la comprensión de otras culturas y en el valor de los otros. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, decía Gandhi. Y se puede. Sí se puede. Bueno, continuamos. Postcolonialismo. Estamos hace tiempo, desde los años 40, 50, gracias a personas como Gandhi, vivimos una etapa postcolonial. A España le tardó en llegar el postcolonialismo, porque como ya hemos perdido todas las colonias, ¿no? Ya quedaba el Sáhara, quedaba, bueno, pensándolo bien, sí quedando cerca de Berlín, ¿no? Pero bueno. Este es el Atlas de las lenguas amenazadas, que se ha elaborado en una fase postcolonial, en la que los organismos de Naciones Unidas, las agencias de Naciones Unidas, trabajan en considerar bien de igualdad toda la lengua y toda la cultura. Eso es radicalmente así. Continuamos. Post-1992, porque esta mentalidad, esta falta, digamos, de reflexión por parte de los españoles de España sobre las culturas originarias, se manifestó de manera, digamos, primitiva, ingenua, infantil, durante la fiesta del quinto centenario, ¿no? Y aquí tenemos, pues, la parte crítica, ¿no? Tomamos posesión de aquellas tierras, los somos acogidos por personajes harto gentiles y hospitalarios que parecen bien nos invitan al suyo hermano. Pero ya veis que efectivamente se ha mitificado el descubrimiento de América y nos hemos quedado anquilosados en eso, a pesar de que hubo muchísimas voces críticas que nos estaban diciendo otra cosa, ¿no? Nos hemos quedado anquilosados y vamos a ver cómo. Bueno, hubo importantes frutos que se están quedando colgados del árbol sin que nadie los coja, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de Valencia se creó esta revista y un proyecto todavía vigente, pero quien lo lleva es un doctor emérito, catedrático emérito de la Universidad de Valencia, es Julio Calvo, pues prácticamente es él quien sigue pidiendo artículos a colaboradores acerca de las lenguas de los pueblos originarios. Entonces, evidentemente podemos colaborar con este señor, pero lo cierto es que está a punto, o sea, si este señor ya se cansa en un determinado momento, pues esa revista, ¿cómo va a continuar? ¿No? Vale, continuamos nosotros. ¿Cuáles son los riesgos actuales? Evaluemos los riesgos. Pues la perpetuación de los prejuicios, que los prejuicios sigan RQR, ¿no? El hispanismo neocolonial. Lo encontramos. Yo lo he encontrado incluso en un congreso de Salamanca, uno de los pocos que había sobre instituciones, con mucho apoyo institucional, sobre las lenguas. Éramos 2 o 3 los que hablábamos de las lenguas indígenas en América. Lo que incluimos dentro de ese congreso. La cultura, la educación en las lenguas indígenas. Pero allí la gente hablaba tan tranquilamente, ¿no? De que el español era la lengua colonial, que había permitido que los pueblos indígenas se relacionaran entre ellos. En fin, se hablaba con mucha ignorancia, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Pues, por ejemplo, que en el diccionario de la Academia las voces nativas se tratan muy mal. Se tratan muy mal porque no se conocen. El resultado de que no hay una actividad investigadora sobre las lenguas indígenas en España, ¿no? Y aquí un grupo
de peruano localiza que hay un 75% de errores en las voces nativas que se refiere a las lenguas peruanas, ¿no? Quechua, aymara, bueno. Respuesta que podemos dar, que tenemos que dar ya, ¿no? A la perpetuación de los prejuicios. Vergüenza de Estado que genera un genocidio. Vamos a ver, ¿ustedes qué no entienden? Para vuestra información, si no lo sabéis, quizá lo sepáis, en muchos países de Latinoamérica se celebra el 12 de octubre, pero se celebra como día del descubrimiento, día de la interculturalidad o el día para reivindicar a los pueblos indígenas. Es así. Y nosotros todavía seguimos anquilosados. Por ejemplo, en la voz escuché cómo saltaban los símbolos patrios, el día 12 de octubre, el Día Nacional. Pero está tratando de otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que ni siquiera se enseña en las escuelas. Lo que de verdad forma parte de nuestra historia, ¿no? Continuamos. ¿Qué impide a España promover el uso de las lenguas indígenas junto con el español? ¿Acaso vamos a perder hablantes en español porque promovamos las lenguas indígenas? No, al contrario, nos va a permitir, como está ocurriendo aquí, ¿no? Proyecto bien financiado por la Unión Europea, nos va a permitir conocer mejor nuestra propia lengua, porque de contacto con las lenguas americanas, gracias a ese contacto también hubo cambios en el español, se enriqueció el vocabulario y, por supuesto, en cada una de esas regiones hay variantes del español que tienen mucho resto de lenguas indígenas, ¿no? ¿Cuál es el tema? ¿Qué impide reconocer en pie de igualdad a las academias reales? Porque existen, hay academias de lenguas indígenas, pero no es algo que forme parte de nuestro bagaje cultural porque no se habla de ello, ni en los medios de comunicación, ni en las universidades, ni en las escuelas. Son casi media, tienes que dejar a Toño a las 12:30 ya. Sí, casi, sí. Pues venga, rápido. Hay que darse cuenta de que lo humano es inalienable, ¿no? Cuando alguien te dice que está vendido la luna, pues hay que creérselo, ¿no? No se puede vender la luna. Investigamos al servicio de quién. La lingüística, por lo tanto, no está vendida. Nosotros no estamos vendidos, nosotros somos libres para cambiar en lo que tengamos que cambiar. Decidamos. Análisis participativo. Análisis participativo de la realidad. Acreditación de los saberes y de los seres humanos. Reconocimiento. No solo reconocimiento de los otros, sino también empatía y compromiso con las causas justas, participando de redes ciudadanas, redes sociales, empoderamiento y entrar por la puerta de servicios. No hay por qué llegar como Indiana Jones o como el colono vestido de colono. No. Pues a lo mejor de otra manera. Si entramos por la puerta de servicios en los pueblos originarios, es maravilloso. La experiencia es maravillosa. Es una experiencia enriquecedora. Es una verdadera aventura en sentido filosófico incluso, ¿no? ¿Basta con documentar la defunción? Pues no, evidentemente. La documentación, ese es otro riesgo, no se trata solo de documentar las lenguas en peligro, sino también de algo más. Dice, I wish RIP, meet, return, if possible. O sea, nos tenemos que plantear cómo recuperar lenguas extintas. Los modelos a seguir, más allá de los estereotipos, porque hay estereotipos en la filología, hay estereotipos que nos paralizan, porque creemos que no se va a poder sobrevivir como filólogo si no se actúa de esa manera, pero no es cierto, se puede sobrevivir como filólogo actuando de otra manera. Hay ejemplos, este verano pude hacer un MOOC de la Universidad de La Haya, en Australia, y aunque es una ciencia por desarrollar, precisamente por eso es materia de vuestra generación, las revival linguistics o revivalistics, eso es lo que promueve que todos esos valores del siglo XXI se conviertan en ciencia, transforman la ciencia, un nuevo paradigma. Otros buenos ejemplos, el euskera en Twitter. El euskera en Twitter tiene centenares de miles de usuarios. ¿Y eso por qué? Pues porque los hablantes tienen tanta conciencia de su lengua y la utilizan como símbolo de su identidad, un símbolo muy, muy, muy vivo de su identidad. En mis tiempos, yo empecé no hay ninguno.
yo empecé a utilizar Twitter, ¿no? Ahora ya hay unos cuantos. El proyecto de Santiago Kutusami quiere tomar el toro por los cuernos, decir, ¿qué es lo que ahora está expandiendo en los medios sociales? Pues vamos a promover el Tumusami en los medios sociales. Igual que Tumusami podemos promover otras lenguas, dentro de nuestra ignorancia, viviendo nuestra ignorancia. Sí, pero podemos contribuir a que se usen esas lenguas en los medios sociales. Y servir de mediadores para que esas lenguas además no sean vistas con ignorancia, con desconfianza, sino que pues, podamos traducirlas o manejar traducciones o aprender lo mínimo para sentirnos confiados con esas lenguas, ¿no? Y eso es lo que corresponde en nuestro país, porque hay muchas lenguas indígenas y todas son igualmente valiosas. No solo tú, ¿sabes? Continuamos. Otros símbolos interesantes, como Bolivia, que ya sabéis que es un pueblo mayoritariamente indígena, una nación mayoritariamente indígena, pues hay símbolos de la historia de la educación, ¿no? Que empezaron rompiendo esquemas y todavía continúan. Universidad indígena, una universidad que habla en lengua indígena, o en lenguas indígenas. Continuamos. Bueno, había puesto el ejemplo de Tiburcio. Tiburcio es una persona con la que podemos colaborar durante este año y además es tremendamente osmótico, flexible, ha vivido en muchos lugares, entonces, y tiene una biografía por reconstruir, que se podría escribir en Tumusami, ¿no? Pero eso, claro, voy a ver mejor. Documentación y revitalización, esas dos vertientes. Pero también, luego veremos otro más, que es educación. Documentación, revitalización y educación. Documentar no es lo mismo documentar para documentar un fósil, como hacen los arqueólogos, que documentar para revitalizar. No es lo mismo la arqueología que la lingüística. Y eso debe estar presente en nuestra actividad. Abarca toda la cultura, si tenemos en cuenta todas las personalidades y compartimos la memoria. Es un trabajo multidisciplinar, porque participan biólogos, antropólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, sociólogos. Nosotros como lingüistas tenemos que formar equipos para poder investigar y documentar. Y eso en el espacio universitario es posible, pero también en otros espacios como una ONG, se puede crear una ONG. No existe en España una ONG que promueva las lenguas originarias. No existe, se puede crear. Análisis e investigación participativa de la realidad con las comunidades o familias. ¿Qué quieren documentar ellos? En primer lugar, ¿no? ¿Qué es para ellos más relevante? ¿Y para qué quieren documentarlo? ¿Para qué? Es decir, que ya os digo, si entramos por la puerta de servicio, vamos a continuar trabajando durante muchos años en perfecta armonía con esta cultura, ¿no? Esferas sociales y géneros discursivos, variados, la variedad de la lengua. No solo hay que documentar lo que nos parezca folclórico o nos parezca interesante desde la perspectiva de la cultura dominante, sino todas las dimensiones, todas. Los rituales, por supuesto, pero también otros acontecimientos políticos, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor nos chocan, pero son importantes, los viajes, las situaciones de la vida cotidiana. Uso de redes sociales, sobre eso ya hemos hablado, ¿no? La información para que se difunda, para que esté disponible para todos, que es lo que posibilita las TIC. Adoptar una perspectiva de género, importantísimo. ¿Por qué? Pues porque cuando se investiga en otra lengua, generalmente se utilizan informantes disponibles y la mayoría de ellos son hombres. Eso es así. Entonces tenemos que adoptar la perspectiva de género para que las mujeres sean quienes aparezcan en los testimonios de esa lengua, ¿no? Y por supuesto, acreditar sus roles, los roles que tienen esa cultura real. Cuando yo digo adoptar la perspectiva de género, no es inventarnos una mujer ideal indígena, no, se trata de documentar los roles y de esa manera también lo podrán utilizar ella misma, esa documentación, para reivindicar otro papel, pero tiene que ser ella. Pero, en cualquier caso, ser realistas implica ser veraces, recoger testimonios de todas las edades y los grupos sociales, porque de las mujeres también, de los niños, de los ancianos y de los pobres en la comunidad, revitalizar, y
hemos hablado documental, ahora revitalizar se cae en el purismo. Hay dos tendencias. El purismo. En parte es muy comprensible, no voy a entrar en eso, sería motivo de debate y deberían estar presentes personas de otros pueblos para hablar sobre ello. Conocer y reconocer los objetivos que expresa la comunidad, ¿no? Les importa la transmisión generacional, lo dicen ellos, y si vamos a la Mixteca, es una de las primeras cosas que nos dicen si nos oyen hablar en mixteco. ¿Por qué? Porque inmediatamente nos llevan a uno de sus hijos o a jóvenes, este viene de fuera y habla mixteco. ¿Tú no quieres apuntarlo? Entonces, es importante, ¿no? que nosotros juguemos a favor de quienes la comunidad quiere revitalizar a Lengua. Y, por supuesto, de todo lo demás que les importa, la educación, la salud, otros servicios públicos. Continuar usando los medios sociales para conectar migrantes y personas que viven en el territorio. Comenzar por las esferas sociales que han sido marginadas. Revitalizar implica reconquistar esferas sociales que habían sido colonizadas. Y esto hace pocos años. Lo que pasa es que la globalización pues, crea esferas sociales de prestigio en las que antes no se hablaba la lengua indígena. Entonces hay que entrar para que en esas nuevas esferas estén presentes. Y también otras que han ido perdiendo, por ejemplo, ceremonias, acontecimientos públicos. Trasladar los hechos documentados a la comunidad misma. Es interesantísimo que lo que nosotros vayamos haciendo se pueda llevar a las comunidades mismas y mostrar en las comunidades mismas. Eso es algo que hacen todos los documentalistas, pero también, bueno, mucho más importante si lo que queremos es revitalizar la lengua. Si participamos en un proyecto de la propia comunidad o del propio pueblo para revitalizar su lengua. Como una forma de ocio, canciones, escenas, documentales. Atreverse a proponer nuevas esferas de expansión, ¿no? Los usos de la lengua originaria en la ciencia, la economía, las universidades, los medios sociales. Continuamos. Documentar y revitalizar son acciones comunitarias. Esto ya he hablado sobre ello, pero creo que es muy interesante, para que nosotros sintamos que lo que estamos haciendo es fundar una ciencia. Estamos fundando o refundando la ciencia. La revivalística o la lingüística revitalizadora. Revival. Continuamos. Escucha, acredita el poder, hazlo. Son algunos consejos después de estar trabajando desde los años 90 hasta ahora en documentación y en revitalización. Es muy importante formar. Es lo más importante. En primer lugar, porque nos va a hacer disfrutar de nuestra vida personal, pero también nos va a hacer más eficaces como profesionales. Y cuanto más plural sea el equipo, mejor. Cuanto más plural, mejor. Entonces, habría que esforzarse por enganchar a personas, bajo nuestra universidad, de otros departamentos, ¿no? A través de estrategias ONG o conseguir que alguna institución, por fin, dé un sustento más estable, ¿no? Una financiación más estable, para poder ir y venir a México. Sin consumir todos los fondos, me refiero a eso, pero evidentemente, pues, si nosotros queremos probar las lenguas amerindias aquí, tenemos que poder ir a nuestro México, pero también a otros países. Los estudiantes deben acceder a las personas con fuentes primordiales. Lo hemos hecho a través de las redes sociales. Tenemos los datos, tenemos los documentos, de modo que luego les sean útiles otras fuentes secundarias. Grabaciones y gramática para aprender y analizar la lengua. Pero las fuentes primordiales son las personas. La relación con las personas, como la que hemos tenido con Ofelia. O sea, claro, Ofelia es un regalo para nuestro proyecto. Es así. Antes incluso de comenzar a documentarse la lengua, los jóvenes pueden contactar, y es lo que hemos hecho, con personalidades de los pueblos originarios. Creo que el proyecto va encaminado a que vosotros seáis cada vez más activas y activos. Y para eso, que podáis disfrutar del hecho de estar refundando la lingüística, o refundando una parte de la lingüística, ¿no? La ayuda foránea a la revitalización
lo que podamos hacer nosotros para revitalizar esta lengua empieza por conocer la cultura y escuchar a personas relevantes en una lengua como hemos hecho, en la que se mezclan ahí cambio del mixteco al español o al inglés, ¿no? Y frases hechas en la lengua originaria y por supuesto que nos podemos iniciar en la lengua originaria, nos podemos iniciar en esa lengua, como hemos hecho con Ofelia. Y está al alcance de cualquiera gracias a que se grabaron esos cursos y probablemente pues haya que repetir esa experiencia este año en algunas de las sesiones, no sé, como vosotros veáis. ¿Seguimos o ya está? Educar. Crear proyectos audiovisuales con equipos multidisciplinarios de profesionales aborígenes. Quizá, bueno, pues evidentemente, además de buscar compañeros de viaje aquí en la Universidad Española, también hay que buscarlos en las universidades y en los centros donde están viviendo y investigando los pueblos originarios, ¿no? Uno de los modos de hacerlo es centrar nuestra atención. Hemos visto cuáles eran los criterios, las dimensiones de la vulnerabilidad de los pueblos originarios. Sin duda, la dimensión más vulnerable son los niños. Entonces, lo que nosotros podamos crear, que pueda ser usado por maestros indígenas, maestras y maestros indígenas, en la educación de los niños, será muy útil. Educación de los niños en todas sus fases, ¿no? Las píldoras de sabiduría de Tusabe que vosotros habéis propuesto pueden servir para eso, ¿no? Creo yo, vosotros también. En primer lugar, ¿no? Luego, pues, también otras cosas que se nos puedan ocurrir. Una idea para, no para este año, sino para el siguiente, pero que se puede ir preparando en este, para que veamos cómo el proyecto Apolo, digamos, se va desarrollando por fases, ¿no? Podríamos organizar un book sobre la revitalización de las lenguas en las redes sociales, con todo nuestro equipo y colaboradores. Se podría, pidiendo ayuda pues también a personas que tenemos cerca, que vienen aquí a la universidad, como Vera y Peter, del Instituto Portugués de Documentación de la Lengua, y planteamos algo para el próximo. A partir del material que elaboremos durante este año. Creo que eso es esperanzador. Y queda poco más que despedir esto. Bueno, este es un vídeo de un rapero estupendo, rapero que habla en tres lenguas, que canta en tres lenguas, incluye el mixteco, y que pues es un poder, un atractivo, ¿no? Es una reivindicación, es una cosa de empoderamiento. Mixteco es un lenguaje, no es un dialecto, eso es lo que dice. Por cierto, habla de Tusabe, aunque habla de Tusabe de Guerrero, yo necesito transcribir lo que dice porque si no, no lo sigo. Entonces, pues a ver si consigo que alguien me ayude a transcribir lo que dice, empezando por el mismo, ojalá pudieran contactarme. Siguiente. Más información. Esto es creación técnica, ¿no? Es creación técnica. Es el icono pues, de nuestro proyecto ahora, ¿no? Referido a todos los pueblos originarios, no solo a Tusabe, ahora a todos los pueblos originarios. Porque en nuestra fase, el trabajo que hemos hecho con el Tusabe, hemos conseguido varios logros, ¿no? Y ahora se pueden recrear también con otras lenguas, ¿no? Sin olvidar que tenemos que consumar la última fase del proyecto Apolo respecto al Tusabe. Y aquí está pues otras referencias que se pueden usar y que salen en la red. Esta presentación está ya puesta en el grupo de Facebook, ¿vale? Si quien quiera verlo. Pues muchas gracias, Joaquín, muy interesante. Ahora le toca a Toño, que vamos un poquito retrasados, pero no pasa nada. Como tenemos a la una prevista la reunión, pues yo tengo que ir a la una de clase y te tengo que acompañar aquí al departamento antes. Tenemos que dejar a Toño solo. La cámara luego hay que cogerla y tenemos que. Yo veo luego en la cafetería, si parece que comemos juntos ahí arriba todos, ¿vale?
realidad lo que debe hacer es anticipar mi participación en el proyecto, en las sesiones que tengamos, pues me podemos dar tranquilamente de todo eso, ¿no? Pero lo que he hecho ha sido anticiparlo aquí en una horita para que haya grabado, mareando, porque ya hace esto, porque queda todo eso. A ese ritmo no es nada pedagógico. Pero podríamos, ¿no? Me parece especialmente. Te voy a dejar la llave para dejarla luego en consejería. ¿Puedes cerrar esto? Por si no vais a quedar más a comer. ¿Tú, Alberto? No, bueno, no sé, ahora después de comer. Yo hasta las 3 no puedo llegar a comer, pero hasta las 3 menos es que tengo clase ahora de 1 a 3. Pero empezad vosotros y allí comiendo y yo me acerco. Bueno, no sé hasta qué hora estaréis aquí, pero sí, eso, sí que yo busco aquí, si no estáis aquí me voy a la cafetería. Pero llevad la cámara, llevarlo, el ordenador no, el ordenador se queda aquí, ¿vale? Y todo lo demás se apaga. Voy a parar esto, está demasiado, a ver, se para esto. Aquí.